Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Café y Cosmos entre Dimensiones. Me presento, mi nombre de pila es Alfredo. Ya les estaré explicando más adelante el por qué menciono nombre de pila. Por lo tanto, pónganse cómodos. Espero que les guste este canal. Prepárense su cafecito o cualquier bebida que les agrade para que puedan acompañar esta interacción que vamos a estar teniendo de manera consecutiva. Yo me hice en este momento un tecito de limón, muy rico, sin azúcar, lo recomiendo. A mí no me gustan las bebidas tan calientes, así que yo espero que estén un poquito tibias. Pero sin más preámbulo, la intención directa de hacer este tipo de contenido me surgió ya que desde que tengo uso de razón me han pasado cosas muy extrañas o lo que comúnmente nosotros nombramos como paranormales o cosas inexplicables, que de repente puede llegar a pasar que no sabemos el por qué o tenemos dudas al respecto. Este canal surge con esa premisa, ya que contenidos que he podido ver de personas que pueden dedicarse también a lo que comúnmente se le nombra ciencias ocultas o magia, brujería, de la cual yo no siento no me siento completamente cómodo al nombrarles así. Así que durante los canales, o más bien durante los videos que vamos a estar viendo al respecto, me voy a dirigir a todas este cúmulo de información y de experiencias como energía, ya que para mí es lo más adecuado. También les comento que dentro de lo que cabe, obviamente, partiendo de la premisa que les comento que durante mi juventud, mi niñez, me pasaban cosas muy extrañas. Obviamente yo era un poco escéptico al respecto. Yo siempre busqué la razón de ser de cualquier situación que me estuviera aconteciendo. Entonces yo también, de manera personal, me di la tarea de comenzar a investigar más al respecto. Entonces he estudiado un poco de filosofía, de teosofía, panteísmo, un poco de, bueno, quizás un poco más que lo demás, lo que es la metafísica, un poquito de física cuántica, que todas estas ramificaciones me han podido ayudar a conectar como todos los puntos del por qué sucede algo que para nosotros de repente puede ser inexplicable. Y este canal va con esa intención. A mi espalda podemos apreciar quizás algunas imágenes relacionadas con todo esto que voy mencionando y que, pues digamos que video a video trataré de ir explicando desde mi praxis en relación con la teoría que he podido recabar, así como el gusto que he tenido de conectar con otras personas que tienen, digamos que estas afinidades y lo que comúnmente nosotros nombramos como dones, por así decirlo, que cabe la premisa que para mí yo siempre se los he mencionado a las personas que incluso atiendo en consulta, todos tenemos dones, nada más hay que saberlos como desarrollar. Lo que tenemos o conocemos como un don espiritual, básicamente es la capacidad del ser humano para conectar con otros campos dimensionales. Yo sé que de repente puede ser complejo, voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. ¿Con qué intención? Bueno, precisamente con la intención de que tú que estás ahí viéndome del lado, eh, o más bien de tu lado de la pantalla, puedas encontrarle una explicación quizás a lo que estás pasando, o incluso quizás si es porque te llama la atención que vayas entendiendo un poquito más acerca de las entidades, que este es otro de los términos que voy a estar utilizando muchísimo, ya que me gusta referirme a todas estas energías como entidades, partiendo de la idea filosófica que ente es todo aquello que es, existe o puede llegar a existir. Entonces, para mí es como lo más cercano y familiar para poder conocer a todas estas energías o deidades, quizás que algunas personas las pueden llegar a ver como tal. Obviamente, este canal también
Aquí es pluricultural, así que tocaré diferentes temas al respecto de todas las ramificaciones que pueden llegar a existir dentro de lo que comúnmente se conoce como ocultismo. Dicho lo anterior, lo menciono porque yo, como ya lo mencioné, desde muy pequeño me comenzaron a pasar cosas muy raras, en las cuales yo siempre tuve como me estoy quedando loco, ¿qué está pasando conmigo? Porque veo, escucho, huelo o percibo cosas que las demás personas no lo hacen. Y entonces yo me empecé a cuestionar a mí mismo ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué de repente empiezo a escuchar un sonido así como de un pitido, por así decirlo, y de repente se escucha un silencio absoluto, después escucho murmullos? ¿Por qué escucho que me hablan en las noches o en el día? ¿Por qué siento que alguien está detrás de mí? En fin, ya les iré contando también historias al respecto. Espero que a las personas que les va llegando como esta información o a las personas que les llegue este video, que lo cual mi intención es que le llegue a quien le tenga que llegar y que empiecen a crearse una comunidad solamente de las personas que realmente les interesa y vean esto como un espacio en el cual pueden interactuar y también incluso hacer sus preguntas sin ningún miedo a ser juzgados. Yo sé que de repente allá afuera también hay muchas personas que siguen con esta idea de, voy a utilizar una palabra que se escucha mucho, que es satanizar, que la utilizamos como para repeler y juzgar y condenar todo aquello que el ser humano de repente no puede comprender. Y esto pues ha pasado durante todos los procesos históricos del ser humano, ¿verdad? Recordemos el más famoso de todos quizás, la Santa Inquisición. Entonces, dicho esto, es con la finalidad precisamente de que la comunidad que se vaya creando tenga un espacio en el cual pueda compartir sus historias, también compartir, ¿por qué no?, sus experiencias, sus quizás tips dentro de lo que iremos hablando. Mi intención es que cada video, a partir de aquí en adelante, sea con un tema en específico en el cual yo pueda expanderme para poder tratar de explicar, aclaro, dentro y desde mi praxis, ¿verdad? Aunado, obviamente, a los conocimientos que he podido adquirir a través de la lectura, tanto histórica como fantasiosa, grimorios, libros que le nombran prohibidos y cosas así, ¿verdad? Porque los leí, obviamente, con la intención también de recabar información y formular esto de la teoría con la práctica, ya que a final de cuentas, como lo mencioné, pues de manera personal, cuando inicié en todo esto, yo era muy escéptico y que creo que es algo que le va a pasar y les pasa a muchos de las personas allá afuera que les suceden cosas que no saben cómo explicar y, y que les cuesta quizás trabajo traerlo de manera oral para que el otro nos pueda entender. Así que este canal surge con esa intención de llegar a aquellas personas que quizás pasan por un proceso evolutivo, hablando específicamente de estos campos dimensionales y que no tienen las herramientas quizás para poder entender y comprender lo que está sucediendo. También para las personas que, claro que les interesa o les llame la atención, que por algo ha de ser, ya lo iremos viendo, pero en ese sentido, también para que todos aquellos que digan, hoy tengo esta duda al respecto, o no me queda claro esta situación, si está en mis posibilidades podérselas aclarar, yo con mucho gusto lo haré, porque obviamente tampoco lo sé todo. Sigo siendo un humano como ustedes y sigo aprendiendo, sigo experimentando. Me sigue pasando hoy por hoy el hecho de dudar de repente hoy si es esto real o no, ¿sabes? Y sé que muchos allá afuera les pasa. Así que, bueno, bienvenidos. Espero que me den la oportunidad de irme conociendo, de ir viendo mi forma de trabajar a través de este canal y fuera de él. Les platicaré brevemente que, como ya lo mencioné, desde muy pequeño me pasaban ciertas situaciones. Tengo aproximadamente unos 13 o 14 años involucrándome
en este mundo energético, el cual lo hice precisamente para poder entender y aceptar lo que sucedía. El acomodo que hoy realicé aquí para proyectar, como podrán ver, aquí tengo un pequeño baúl. ¿Qué hay dentro de ese baúl? Bueno, como primer video quiero agradecer a una de las primeras energías y entidades que yo tuve la oportunidad de conocer. Así que, bueno, este es el baúl. Se los muestro un poquito. ¿Por qué está dentro de un baúl? Bueno, porque aquí dentro tengo los mazos. ¿Qué es un mazo? Bueno, un mazo de cartas o un mazo del tarot. Obviamente yo también manejo baraja española. Entonces aquí se encuentran. ¿Por qué se encuentran resguardados? Quizás sea la primera pregunta. Bien, se encuentran resguardados porque para hacer una... No me gusta nombrar el término adivinación porque puede surgir a la mala interpretación del concepto. Así que a mí me gusta nombrarlo como conexión con el plano dimensional. ¿Cuál? Va a depender. Ya iremos hablando de cuáles hay, los que yo he tenido la fortuna de acceder. Y bueno, tengo unas llaves aquí, obviamente está cerrado con llave, se le nombra claustro. ¿Por qué? Bueno, porque tú cuando activas algún oráculo, que es así se les nombraba desde la antigüedad, es para generarle una protección para que no existan otras energías alrededor que puedan llegar a densarlo o a afectarlo. ¿Por qué pasaría esto? Bueno, cuando tú tienes un mazo de cartas y lo empiezas a manipular y lo empiezas a intencionar y activar para el objetivo que tú quieres, que en este caso sea un oráculo para poder acceder a ver otras cosas, otras dimensiones o incluso a leerle a otras personas. Bueno, cada persona es una energía, todo es energía. Entonces, a la hora que yo empiece a manipular el mazo, lo que sucede es que mi energía empieza a empatar tanto con el oráculo en sí, como con la entidad a la que tú le rendiste el culto y activación por medio de una magia ritual para poderle dar una fuerza y una facultad de ejercer lo que tú deseas. Esto a su vez lo que provoca es que hacia el consultante o consultantes en general, por ejemplo, cuando ven ustedes un video que se lee el horóscopo, por ejemplo, va dirigido a un cúmulo de gente mayor. Entonces, cuando tú activas eso, imagínate con todo lo que estás interactuando. A mí me gusta mucho poner ejemplos para que ustedes vayan dándose cuenta del que sucede. Hoy traigo aquí este pequeño tazoncito, el cual me gusta mucho. Este básicamente se utiliza para generar, después de que se le nombra rayar a ciertos materiales que uno utiliza para trabajar la magia, sobre todo la ritual. Entonces, en este caso vas haciendo las mezclas, vas después moliendo para que puedas activar y hacer pues el trabajo que tú quieras realizar en ese momento. Pero lo traigo aquí para también como ejemplo. Imaginemos que si yo aquí empiezo a meter diferentes productos, diferentes, vamos a poner diferentes estilos de café. Ya sabemos que hay muchos, ¿verdad? Hablando de que esto se llama Café Cosmos Entre Dimensiones, este canal. Entonces, imaginemos que agarro de 3 diferentes cafés. Entonces yo hago la mezcla, que es lo que estoy empezando a trabajar. Si es mi oráculo, yo como la persona que va a utilizarlo y el consultante. Pero digamos que hay otras partículas en el aire, en el ambiente, que pueden estarlo afectando. Para eso es precisamente también la activación de los inciensos, por ejemplo, que ya se los iré explicando también más adelante. Pero en este caso, los oráculos deben de estar resguardados porque antes y después de hacer la consulta se deben de depurar. ¿Qué es depurar? Básicamente yo lo densé, yo empecé a activar, yo empecé a hacer movimiento, entonces generé un calor. Lo menciono en estos conceptos de calor porque a nivel energético, aunque la mayoría de las personas no lo pueden ver de manera visual, emanan cierta energía que produce un calor y que de acuerdo a su vibración energética incluso produce sonidos, colores y aromas.
Esto pasa, ¿eh? No sé si a alguien allá de los que posiblemente puedan estar viendo este video, les ha pasado que si van a alguna consulta o incluso esa distancia, que debo comentar que honestamente yo la mayoría de lecturas que hago siempre es a distancia, las personas me pueden llegar a comentar eso, que aunque no estén de manera presencial, les llega el aroma de algún tipo de incienso o de algún aroma en particular. Pueden llegar a sentirse mareados, con mucho sueño, pueden llegar a sentirse ansiosos, etcétera. Puede empezar a haber un montón de sensaciones. ¿Por qué pasa esto? Yo obviamente previamente ya pedí permiso a mi queridísima y hermosa guía, que es la que se encarga en este preciso y específico momento de ayudarme. Les platicaré un poco de ella. Obviamente no puedo decir el nombre por lo que mencioné al principio del video. Ya lo iremos revelando el porqué. Pero obviamente para iniciar, yo lo que hago es pedir obviamente un permiso. ¿Por qué se pide un permiso? Habría que explicarlo. Bueno, siempre es importante y creo que lo hemos escuchado decir mucho, incluso nuestros padres nos lo transmiten, ¿no? Desde que estamos pequeños. Siempre es, por favor, con permiso y gracias. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, porque es un respeto. Al final de cuentas, yo sé que puede llegar a haber gente que vea este video que quizás no crea. Está bien, está en su derecho. Incluso este canal va enfocado quizás también un poco en ustedes, en aquellos que quizás no creen porque no tienen una explicación que les haga sentido del por qué pasa lo que sucede. Sé que también puede llegar a gente que de plano satanice completamente esto y el hater, ¿no? O hater, no hablo muy bien inglés, no sé cómo se pronuncie, pero pues aquellos que nada más quieren estarte atacando. Entonces, bueno, cada quien, siempre he dicho que tú te expresas desde el corazón. Siempre lo que traes dentro de ti es lo que vas a dar. No puedes dar otra cosa que no tienes. No pasa nada. Ya eso es dependiendo de cada persona. Volviendo al tema, porque ya sé que de repente me puedo ir, desvíenme. Me desvío y si me desvío tienen que ayudarme a regresarme, porque está raro. Ay, otra de las cosas por las que tengo aquí eh, alguna bebida es porque tiendo a hablar mucho y se me reseca la garganta. Pero bueno, iniciando entonces con lo que, o más bien continuando con lo que les mencionaba, primero hay que pedir permiso. Este baúl obviamente fue un regalo, yo lo pinté, lo activé. ¿Qué es activar? Bueno, básicamente es como darle un tratamiento para la función que va a tener. Este baúl va a resguardar todos los oráculos que yo pueda llegar a tener. Entonces, ¿qué le hacemos? Bueno, lo depuramos, ya después de que si tú lo pintaste, le hiciste algún tipo de diseño, lo que tú quieras. Después pasa por un proceso de curado. Entonces, ¿qué es un proceso de curado? Básicamente, tomar el objeto que va a ser nuestro receptáculo. Después de eso, se utilizan los elementos. Siempre en todo y en cualquier magia, en cualquier estilo, en cualquier, incluso voy a meter un poco el tema de religiones, siempre se utilizan los elementos, siempre. Vamos a hablar de los simbolismos después, en otros videos más adelante, pero básicamente siempre en toda la magia van a estar representados los elementos. Tierra, fuego, aire y agua, que son los elementos primordiales. Y hablamos de un quinto que le nombramos o se le nombra de diferentes formas quizás, pero el más conocido es como éter, ¿no? Pero básicamente este hace alusión a la conexión energética más allá de nuestro cuerpo físico. Tiene que ver con la relación de nuestra conexión con el microcosmos hacia el macrocosmos, que está representado en la estrella de 6 puntas, ya lo iremos también viendo más adelante. Pero en este caso, el proceso de curado básicamente es eso, a través de los elementos yo le hago una limpieza y una preparación. Se unge con aceites especiales, cuáles son esos también los iremos viendo. Se le denominan cierto tipo de inciensos para que pueda absorber las energías y posterior a eso ya se le da
ahora sí que la activación a los oráculos que podamos tener y ahí se resguardan. Ahorita voy a sacar uno que honestamente es el que más uso y lo tengo incluso en este pequeño pedacito de tela que es de color rojo. ¿Por qué de color rojo? Bueno, dentro de la magia o de la energía también se trabaja mucho lo que es los colores, ¿va? Se trabaja, es tan hermoso esto y espero que los que me puedan llegar a escuchar se sientan con esa conexión porque lo es, o se empatan muchas cosas, ¿va? Para que tú puedas trabajar y una vez que eres consciente de eso, que honestamente a mí me costó tiempo de dedicación, de análisis de mi propia práctica y el por qué hacía lo que hacía, y después buscaba la información y es bien hermoso y curioso cuando dices, ay, ¿cómo es posible que me pasó algo así y no sabía? Pero bueno, el asunto es que se trabaja mucho con colores. ¿Por qué? Porque los colores tienen una vibración energética. Y lo hermoso de la física cuántica y la física moderna es que precisamente nos están dando las respuestas que los ancestros nos daban hace muchísimo tiempo, que es el hecho de que la voz tiene cierta vibración, tiene poder. Por eso la importancia de hablar, por eso la importancia de trabajar con elementos, por eso la importancia de conocer las vibraciones energéticas del color, por eso la importancia de entender el simbolismo maravilloso que hay dentro de los números, que en eso se trabaja ya la numerología o los simbolismos sagrados, que viene siendo ya con estos trazos que se convierten en lo que ahora se conoce como geometría sagrada. Pero bueno, el asunto es que esta pedacito de tela es un tela normal. De preferencia, obviamente siempre vamos a buscar lo que sea más natural porque es lo más allegado a lo que somos, que es o en el planeta en el que estamos habitando, que es la Tierra. En este caso, pues obviamente si tú consigues una tela que sea de algodón, pues muchísimo mejor. Pero bueno, una vez que se desenclaustra nuestros oráculos, ¿qué va a pasar? Esta es una baraja que se conoce como baraja española, que muchas personas incluso pues juegan con ella, ¿no? Es para los juegos de azar. Es una baraja aparentemente simple, pero ¿qué es lo que le va a dar el trabajo de oráculo? Bueno, la activación. Les voy a platicar de manera rápida cómo fue que yo activé este oráculo. Me mostraron y me dijeron que eh, las cartas hablaban. Entonces a mí se me hizo muy peculiar y dije, ok, vamos a ver de qué se trata. Entonces mi primer trabajo mi primera experiencia que fue con un oráculo fue también por medio de un familiar el cual sabe también leer cartas, y me habló y me dijo, creo que es momento de que quizás aprendas. Yo ya para ese momento ya trabajaba las energías, pero de manera distinta, ya les iré platicando de qué. Pero mi primera decisión y mi primer video fue con el mazo y el oráculo, porque fue la primera energía que yo pude ver y presenciar de manera muy vívida. Les platico cómo fue que sucedió. La primera experiencia que me dice mi familiar es, aquí está el mazo, agárralo, manipúlalo, empieza a soltar cartas y dime qué estás viendo en ellas. Me costó honestamente al principio como unos 5 minutos porque estaba como viendo las cartas tal cual, y lo que pasaba era que pues nada más veía pues figuras. Entonces yo dije, ay, que es que no entiendo, ¿cómo que me tengo que enseñar? Después de eso, de un rato, me relajé, respiré profundo y fue cuando comencé a darle un sentido. ¿Y qué pasó? Fue muy peculiar. Lo primero que pude identificar fue que en una carta, así tal cual como ella, a la hora que yo la saqué me le quedé viendo y primero fue como una sensación de tercera dimensión. Es como si la carta empezara como a tener cierto movimiento. Me pareció peculiar. Después de eso, lo que sucedió es que dentro de la carta había cosas que me llamaban más la atención que otras. Entonces, un ejemplo, en esta carta, pues obviamente se le nombra la sota de bastos,
tiene su representación en los arcanos mayores dentro del tarot. Ahorita mencionaré un poco al respecto. Pero bueno, un ejemplo, su gorrito, ¿no? Entonces, en ciertas tiradas, porque lo hice varias veces, cuando me salía me puedo enfocar más en el gorrito, otras veces en los zapatos, otras veces en lo que trae aquí que es el basto, en su forma de y estilo de vestir, en su rostro. Y no siempre es el mismo y es ahí donde surge lo hermoso de esta praxis, que las cartas no siempre significan lo mismo, así sea la misma carta. Yo sé que hay quizás compañeros y compañeras allá afuera o personas que se ponen a leer un libro y se aprenden los significados de la carta según su posición. No lo desmerito en lo absoluto, ya que esos libros fueron creados por personas también dentro de este rubro que tienen mucha habilidad y que, de acuerdo al simbolismo de la sota de bastos en tal posición en comparación con el 5 de copas en tal posición, significa esto. Esto lo supe más adelante porque cuando yo empecé a leerlas, después me proporcionaron un libro y me dijeron, no está de más que te pongas a leer y a ver como su significado. Yo, de manera personal, honestamente no me gustó. Porque yo cuando agarré el libro y lo empecé a leer, sí me pareció interesante, pero la verdad, de repente mi memoria, honestamente, no es tan magnífica como quisiese. Entonces, obviamente, dije aprenderme todo el significado de una carta para poder hacer una lectura, dije, uy, qué complicado. Después, obviamente, en el análisis de mi práctica, yo llegué a esta conclusión. Yo no puedo leer, más bien aprenderme a leer una carta tal cual lo que significa, porque descubrí que no siempre significa lo mismo. Si a mí me sale el rey de oros, no siempre va a simbolizar esta energía de empoderamiento, de tener, de lograr, de manifestar y de proyectar. No siempre va a ser así. Otra cosa es que todos somos bien diferentes, a pesar de que seamos o tengamos ideas o similitudes que van muy relacionadas unas con otros. Al final de cuentas, de manera energética, yo pongo ejemplo que somos como las huellas dactilares. ¿Qué sucede? Cada huella es distinta. Entonces yo si me sale, por ejemplo, 7, 6, 5, de lo que tú quieras, y yo hago otra lectura después y me salen las mismas cartas en la misma posición, la verdad, y se los digo obviamente desde mi experiencia y desde mi práctica, no significa lo mismo. Otras cosas de las por la cual no quise es porque precisamente yo dije no. Ya lo mencioné que los dones son quizás estas habilidades que nosotros tenemos para poder aplicar cualquier cosa, ¿verdad? Yo les pongo de ejemplo, hay personas que nacen y tú le das un balón y hace maravillas con él y dicen, mira, y ni siquiera ha practicado, es su don, es su habilidad, ¿verdad? Pero otra persona que diga, no, pues nunca ha agarrado un balón y le pega y le pegó horrible, pero si se pone a practicar va a llegar un momento en que va a lograr algo importante. Así pasa también con este mundo esotérico o como lo quieras tú nombrar. Yo, como digo, para mí son energías, todo es energía. Entonces, dicho lo anterior, mi idea en cuanto al aprenderte un libro o no, ya va a depender de cada quien. Honestamente, a mí no me funciona. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. Entonces, para mí es mejor conectar. Entonces, yo fui descubriendo después cuando empecé a investigar que una de las cosas por las que son los oráculos también es precisamente, puede ser por intuición o incluso por esta conexión como con estas otras energías con las que tú puedes jalar esta información. En este caso yo me di cuenta hasta después que incluso yo no puedo activarlo si yo no quiero con ninguna energía. Lo puedo hacer con la mía propia. Pero en este caso yo sí escogí a un guía, por así decirlo, que me fuera enseñando y me fuera mostrando más habilidades al respecto, que fue por otra de las razones que yo no quise leer un libro ni aprendérmelo, porque
Dije, bueno, si me lo sé de memoria, pues siempre que me salga el 7, el 6 y el 5, voy a decir lo mismo. Y yo me daba cuenta que no es así. Entonces dije, no, yo prefiero leer las cartas y cualquier oráculo desde esta conexión. Hay una frase que me encanta que se llama rasgar el velo. Entonces, ¿qué es lo que hace el que consulta? Precisamente eso. Antes de tú hacer una lectura de cualquier tipo de oráculo, puede ser el café, el péndulo, las cartas, la arena, el cigarro, el incienso, las velas, en fin. Me di cuenta que cuando tú tienes esa habilidad, simple y sencillamente con que tú decidas conectar, puedes comenzar a hablar. ¿Por qué? Me pasaba muy curioso. Bueno, quiero cerrar este tema porque de repente sé que me puedo ir como media de seda, dirían por ahí, y no concluyo. Entonces, ¿cómo se activa? Bien, vamos a ver. Tú tienes tus cartitas, de preferencia, honestamente, deben de ser regaladas. ¿Por qué regaladas? Bueno, porque tiene la intención. Tú cuando tú das un regalo de corazón, esa intención ya va impresa. Ya lo estás entregando con una intención bien bonita. Las damas y los caballeros que puedan llegar a recibir flores no me van a dejar mentir. Que incluso lo mencionan, ¿no? Ay, me las diste de mala gana, luego se marchitaron. O, no manches, me las diste con mucho amor, siguen hermosas a pesar de que tienen 15 días. Es por la intención. Ya después iremos hablando del por qué. Pero el asunto que es importante que de preferencia sea un regalo. Sí lo pueden pedir, no es necesario que les llegue. Ay, a ver, pues entonces hasta que alguien me regale con esa intención. No, pueden decir, oigan, alguien regáleme un mazo. ¿Se me explico? No pasa nada si tú lo compras, vas y lo compras con amor y con respeto hacia lo que quieres hacer. Entonces, una vez que lo tienes, yo lo que hice fue, bueno, ya ahora lo tengo. Por pura lógica, a mí me gusta utilizar mucho la lógica, la verdad. Dije, bueno, entonces tengo que darle un tratamiento, así como se lo di al baúl donde ahora se encuentran resguardadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Comencé con una a una, empezarlas a pasar con un aceitito que yo tenía preparado. Este aceitito que llevaba, bueno, son procesos complicados para realizar aceites, ¿verdad? Es un proceso muy largo, que son, bueno, también yo tengo productos ya que realizo, pero, por ejemplo, para hacer un aceite de este tipo, honestamente, se lleva alrededor de un mes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ir soltando las esencias y bueno, aparte de los trabajos que se tienen que lleva el ritualizar algo con uso energético. Pero bueno, supongamos que tienes tú un aceitito que es de romero, ah, de ruda, quizás de otros aromas un poco más llevaderos como puede ser la lavanda. Ya iremos viendo por qué cada aceite tiene su intención esotérica, porque todo funciona a niveles. Entonces cada aroma y de lo que sea, no solamente de aceites, pero cada aroma o esencia tiene un impacto a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Ya iremos hablando eso al respecto. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación si tú me preguntaras? Si yo quiero activar un mazo de cartas, ¿cuál es el que mejor me recomiendas? Tienes que ir desarrollando tu intuición. Ya les iré dando unos pequeños tips y ejercicios para hacerlo. Pero en este caso, yo lo que hice fue activarlo. Mi primer mazo, porque no es el primero, honestamente este ya es como el quinto. El primero lo activé con ajo. Después el segundo ya no me nació hacerlo con ajo y fue cuando ya los empecé a ungir con aceititos de los cuales yo ya realizaba. En este caso, los primeros que hice fue con sándalo, el aceite de sándalo. ¿Por qué? Bueno, fue el que me vibró en ese momento. Ya después fui entendiendo el por qué de repente te vibran ciertos mazos o por qué te vibran ciertas energías o por qué te vibran ciertos aromas en particular para activar un oráculo como es este. Lo mismo sucede con los mazos que son
en este caso ya conocidos como el tarot, que ahora hay ya muchísimos, ¿verdad? En este caso este se le nombra tarot de Marsella, el cual también fue un regalo por parte de mi hermano, el cual le agradezco muchísimo. ¿Qué pasó? Tuve algo bien complicado y bien complejo de asimilar cuando sucede esto. Yo ya tenía algunos años leyendo las cartas, pero única y exclusivamente con la baraja española. Entonces, cuando yo la activo por primera vez, y ahora sí viene lo paranormal, yo estoy en un espacio, me empiezo a concentrar, empiezo a carta por carta darle una intención, le comencé a hablar como estar interactuando con otra persona para irle pidiendo qué es lo que yo quería y la intención para la cual iba a ser activado este mazo de cartas. Estoy yo en lo mío y de repente escuché un pum. Volteo y vi que mi puerta de mi cuarto comenzó a abrirse despacio. Yo dije, ok, interesante. Debo admitir que incluso sentí escalofríos. Era la primera vez que me pasaba después de muchísimos años algo así. Entonces, honestamente, sentí un poco de desconfianza. Empecé a sentir quizás un poco de miedo. Pero dije, oye, lo que estoy haciendo es una intención positiva. Y lo estoy intencionando para algo. No paré. Seguí, lo termino. Encendí mis velitas, empecé a barajear, empecé a dejarme llevar. Yo empecé a interactuar con el mazo como si estuviera agarrando un pedacito de plastilina y estuviera haciendo diseños. Así fue como empecé yo. Estoy haciendo eso y yo digo en voz alta, me gustaría que una entidad me ayudara y me mostrara y me enseñara a leer las cartas. Y yo les digo tal cual, dije, yo no quiero leer un libro, no me los quiero aprender. Yo quiero que alguien me vaya enseñando. Porque honestamente también yo soy muy así, prefiero la interacción y es por eso que escogí este tipo de formatos de hablar de parecerse uno a uno. Entonces, se me presentó y fue lo más bello que me llegó a pasar. Yo puedo decir que tengo un profundo amor y respeto por todas las energías que poco a poco estuvieron llegando, pero ella honestamente, y siempre se lo he dicho, es una energía femenina. Siempre le voy a tener un gran amor y respeto porque fue la primera. Fue quien llegó y me dijo, no estás solo, yo te voy a ayudar. ¿Qué fue lo que pasó? Se las puedo describir de manera muy breve. Sentí que me tocó el hombro. Yo me puse como frío y así como, ¡ay, qué está pasando! Se me enchina la piel. Y después la veo enfrente de mí. Una, honestamente, debo decir que físicamente, como la vi, es una mujer muy atractiva y bella. Me comentó que practicaba magia gitana. Me comentó también que incluso es algo bien curioso y que me explotó la cabeza en ese momento porque no entendía, que ella podía viajar entre los planos y que ella me iba a estar ayudando siempre que yo lo requiriera o necesitara. Después de que pasa eso, me relajo, le pregunto su nombre, no me lo dice directamente ahí, porque cabe de mencionar, y quizá les pase lo mismo, todas las energías con las que tú puedes interactuar o entidades, muy raras veces los vas a ver que mueven o articulan su boca. Siempre es como si te hablaran de manera telepática, pero escuchas la voz y obviamente no es la tuya. Y otra cosa que me ha pasado con las diferentes energías es que ya las puedes identificar porque por su tono, obviamente tienen un sonido muy particular y por donde las sientes vibrar. Hay varios de mis guías que, por ejemplo, cuando me hablan, lo siento retumbar muy en el pecho. Hay otras que las siento más en el estómago, otros más en la espalda, otros en la cabeza. Esos son los más que yo he podido delimitar que son como que con una fuerza energética muy compleja. Ya los iremos viendo.
pero te retumba la cabeza como si trajeras un micrófono dentro y ¡boom! El sonido sale. Entonces, yo empiezo a interactuar con ella, ese día duermo, lo que yo creía que pues, eran sueños, habrá gente que menciona que quizás los viajes astrales, ya lo iremos también platicando, pero lo que me pasó es que en el sueño la vi, volvió a presentarse o creí que era un sueño, yo me veo acostado, escucho que otra vez se abre la puerta, según yo me despierto, me volteo y veo que entra caminando y se pone frente a mí y ya me dice, hola, estoy nuevamente aquí. Se los estoy parafraseando, no fue literalmente así. Pero el asunto es que me dice, me llamo de tal manera, te puedes dirigir a mí de esta manera y siempre que me hables, yo voy a estar ahí para ti. Ok, le agradecí, dormí durante ese proceso que estuve con ella activando el oráculo. Las primeras veces que yo empecé a leer las cartas, las sentía muy, pero muy presente. Siempre yo le decía, le hablaba, me concentraba y de repente sentía su presencia o incluso si la pude llegar a ver de manera, pues digamos, física o más bien como una especie de entre de que la veo y no, pero de manera, yo, o sea, observándola. Y siempre se ponía a mi lado izquierdo, que es algo que se me hace muy particular, con su mano. Hagan cuenta que yo sí estoy aquí sentado, estoy haciendo la lectura. Yo veía que llegaba, se ponía detrás de mí y ponía su mano así, como en forma de tranquilízate, yo te voy a ir guiando. Lo que vayas escuchando, viendo, sintiendo, lo vas expresando. Porque obviamente les digo, cada quien tiene su manera de leer un oráculo. Yo no siempre lo leo de la misma manera. Ejemplo, yo estoy activando mi oráculo, estoy diciendo qué voy a querer, lo estoy activando, con las cartas a moverlas, depende, hay ocasiones que pues yo puedo estar haciendo esto, hago los cortes, pero en ocasiones ya hice el acomodo de una forma, ya hice de la otra, y yo honestamente yo al principio no entendía nada de eso, pero yo siempre me he dejado llevar. Algo que me pasaba, por ejemplo, con los consultantes y me sigue pasando, y es algo que aprendí a decirles antes es, número uno, pues nada más, yo no me comentes nada de a lo que vienes, yo te voy a hacer una lectura general primero, y después de eso nos vamos a ir enfocando en cosas que te resuenen o no, o incluso hay cosas que de repente o toco muy breve y ya después el consultante quiere que me enfoque más en eso, es válido. Pero lo que voy es que también les digo, por favor pon atención, porque una vez que yo dejo o cierro la lectura, me llega a pasar que se me olvida. Yo decía, ¿por qué? Y me empecé a dar cuenta porque las personas, no sé, al mes y medio, o incluso antes, después, es nada más como un promedio, me escribían, me decían, oye, fíjate que me pasó lo que me dijiste, es así, así. Y yo te dije eso, le dije, acuérdame. No, sí, mira, me comentaste esto y hay veces que sí me acuerdo, hay veces que digo, ah, sí, ya recordé. Porque digamos que yo entro como una especie de semitrance. No es que entre como completamente en trance y no recuerde, no me pasa eso. Yo siempre estoy consciente de qué está pasando, pero es raro, es como si fuera un yo y estuviera otro yo viendo lo que está pasando y nada más está recibiendo información. Entonces, cuando yo cierro pues ahora sí que las consultas, sí se me llega a olvidar de muchas de las cosas que yo dije o comenté, porque hay ocasiones en las que ya ni siquiera veo las cartas. En ocasiones me dicen, cierra tus ojos, te vamos a canalizar, ok. Pues yo nada más pongo la mano y pues me pongo así y empiezo a hablar, lo que tenga que decir. Y honestamente la mayoría de veces me dan el cortón. Hagan cuenta que estoy así y ya, ok, fue todo. Le digo al consultante, espero que hayas puesto atención porque de eso sí es bien difícil que me acuerde. Y otra de las cosas por las cuales me gusta leerlas de esta manera es porque me hacen sentir una sensación de mayor conexión, porque me llegó a pasar y es algo que les voy a sugerir si quieren empezar a leer un mazo,
No se forcen, no se forcen en decir, ay, quiero ver, no, quédense viendo relajado. Yo sé que va a haber personas que se les va a facilitar, hay personas a las que no. Es normal, es un proceso, ¿va? ¿Por qué? Porque me llegó a pasar. Las primeras 3 o 4 veces yo leía las cartas y de repente me bloqueaba porque quería como entender. Yo después en mi análisis dije, es que me pasa cuando yo estoy leyendo algo y digo, y si es cierto esto que estoy viendo, nomás me lo estoy inventando, ¿saben? Y cuando me pasaba eso era como, ¡pup! Y ya después me las quedaba viendo ¿y ahora qué? ¿Saben? Entonces yo me di cuenta que para mí es más fácil nada más dejarme llevar e ir diciendo lo que yo voy viendo. ¿Cómo es que te llegan las señales para poder leer unas cartas? Que es algo bien importante que quizás muchos, o al menos en todos los videos que me he podido encontrar acá en la plataforma, no explican mucho. ¿Y qué va a pasar desde mi práctica? Lo que sucede. Tú tienes diferentes formas de recibir la información, que se le nombra, por ejemplo, lo que al inicio le ponemos clari, ¿no? De claridad. Clariaudiencia, clarisapiencia, clariolfato. Pero si se fijan, todos tienen que ver con una parte de nosotros en nuestro plano físico que tiene que ver con nuestros sentidos. Entonces, para que quede claro esta parte, cualquier conexión que tú vayas a tener con el mundo dimensional va a llegar obviamente para que tú lo descifres dentro de tus posibilidades y capacidades físicas, que en este caso siempre van a ser nuestros sentidos, a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, a través del sabor y obviamente también a través de la psique. ¿Qué pasa? Que muchas ocasiones los oráculos te empiezan a mandar como un tipo rompecabezas. Tú tienes que ir viendo cuál es tu capacidad de conectar con estas energías. A mí honestamente se me dan todas, pero ojo, no es nomás por nomás. Yo también tengo mis momentos para meditar y para reforzar estas habilidades. Digo por qué se me dan todas, porque honestamente se me fueron despertando. La primera que yo tuve fue a través de la visión remota. ¿Qué pasaba? Yo empezaba a leer las cartas y en mi cabecita es como ver una película. Es como si yo ahorita te digo, acuérdate de la serie que estás viendo, acuérdate de este capítulo, acuérdate de este video que viste. Entonces, si se fijan, es como un tercero, te pone así como la proyección y lo ves en tu cabecita rápido. Así pasa cuando estás leyendo las cartas. Te llegan imágenes que tú vas viendo y que las vas anclando y entonces dices, ah, mira, veo una persona así, así, con estas características, está pasando esto, lo veo haciendo lo otro, veo que esta situación va a tornarse de tal manera. Entonces te está llegando la información a través de ese tipo de visiones, que es la que más he notado que se manifiesta a la hora que tú estás haciendo una lectura con cualquier tipo de oráculo de cartas. Lo aclaro, de cartas. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar. La otra es a través del tacto. Hay ocasiones en que yo estoy agarrando las cartas y empiezo a sentir muchas sensaciones. ¿Cómo? Estas sensaciones pueden ser un sinfín de cosas. Pero que a la hora que yo como que transformo esa información con referente al tema que estoy viendo, yo ya le doy un sentido. Oye, fíjate que tú en estos momentos te estás sintiendo de esta manera, te duele esta parte del cuerpo, te sientes así, 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 ya te empiezo a decir. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo eso que estoy viendo, porque me ha pasado. También a través del olfato. Llega un aroma, el cual aparentemente no tiene nada que ver con el aroma, por ejemplo, del incienso, y ese aroma me lleva a, a una conclusión de lo que yo estoy viendo o de lo que yo estoy observando. Pasa también a través del sabor, incluso yo puedo estar hablando y empiezo a sentir sensaciones de sabor en mi boca, cualquiera que ésta sea, y me va llevando ok, tú estás pasando por esta situación y está pasando
todo esto, y aquí estoy observando, y estoy sintiendo, percibiendo esto, y me empiezo a ir. Y los sabores en mi boca me hacen referente a, ok, esto lo anclo con esto que está pasando y que las cartas se me están mostrando. Y es como empiezas como a dar estas lecturas, por así decirlo. Desde mi experiencia, obviamente. También lo que llega a suceder es que muchas de las veces cuando el consultante viene un poco renuente, o viene nada más como para ver si es cierto o a ver qué les dices, se bloquean las cartas. Al principio, cuando no tenía tanta experiencia, me pasaba y creí que era yo. Después te vas dando cuenta de que, pues no, todo tiene una razón de ser, volvemos a lo mismo. Tienes que ver qué está pasando con el otro, si hay una barrera energética que me impide poder proyectar o explicar lo que se está viendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la maravilla del oráculo? Yo siempre se los he dicho, quizás lo fantasioso dentro del, wow, me estás leyendo las cartas y me estás diciendo cosas que a lo mejor yo ya sé, pero las sabía yo, no hay modo de que las sepas tú. ¿Sí me explico? Y esto, ¿dónde está lo hermoso? En el que muchas de las veces nosotros necesitamos que alguien nos rectifique, nos reafirme lo que está sucediendo para que podamos caer en cuenta y podamos hacer un cambio. La típica, ¿no? De que a lo mejor tú crees que estás actuando de manera normal con alguien y un tercero llega y te dice, oye, tu actitud es así, así, así con esta persona. Creo que deberías de bajarle o me estoy yendo a un contexto en el que quizás pueda haber una riña. Entonces quizás tú no te dabas cuenta del cómo estás tú, pero sin embargo si un tercero llega y te dice, oye, fíjate que está pasando esto así, estoy viendo que te estás comportando así, ¿qué está sucediendo? Te puede ayudar. ¿Qué pasa cuando vas al doctor? Tú empiezas a dar tus síntomas y el doctor te dice, ah, tienes esto. Y tú dices, sí, pues ya sé que traía gripa. ¿Sabes? Sí, pero ¿y qué estabas haciendo al respecto? Nada más quejándote. Entonces fuiste con alguien que te ayudó y que te dio un tratamiento a seguir para que te pudiera quitar la gripa. Es algo bien similar y muy simple de explicar para que se entienda el cómo funciona esto. Y muchos podrán quizás decir, "Ah, ¿eso qué tiene que ver con lo otro?" Hay una máxima metafísica que dice, como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. ¿Qué trata de explicar esta máxima metafísica? Que todo tiene que ver con todo. Hay otro dicho que me gusta mucho que dice que estudiando la piedra se llega al arcángel, que básicamente es lo mismo. Si tú te vas por una línea, tú lo vas a entender. Y quieres explicar algo, vete a algo que tú entiendes y comprendes, y si lo explicas de esa manera vas a ver que vas a lograr entender lo otro. Se los puedo asegurar. Entonces, obviamente no quiero alargar mucho el video, tampoco mi intención es de que se aburran. Voy a tratar de ser un poquito más dinámico en estos próximos videos. Obviamente lo hago porque, pues, como lo mencioné, es la finalidad de este canal es poder dar como claridad a ciertas dudas que puedan llegar a tener o surgir las personas, ya sea que les interese esto para practicarlo o aquellas que incluso han ido a una consulta o han visto un horóscopo y que de repente dicen, ¿cómo un horóscopo nos puede decir a millones de gentes que nacimos bajo el mismo signo y a todos nos va a resonar igual? Porque tienen un lenguaje de explicar las cartas. Es algo que a ese punto iba con este mazo. Yo cuando leo las cartas y la baraja española, el lenguaje que utilizo es muy mundano y un poco más directo. Una persona de tales características, en ocasiones incluso te dan los nombres. A mí honestamente no siempre me pasa. Creo que incluso han sido contadas las veces que me han dicho fulanito, sutanita, pregúntale por tal. Casi siempre a mí lo que me dicen son características. Entonces, tú te explicas y te expresas de esta manera. Pero es como algo más coloquial, por así decirlo. Yo, cuando comencé a leer el tarot, que fue este de Marsellas, regalado por mi hermano, en primer lugar, honestamente, yo no entendí nada. Yo nada más veía cartitas y cartitas y cartitas
Y yo dije, pues a lo mejor quizá no, yo no sé leer el tarot, no voy a saber. Me dieron un sope así de, cállate. De manera figurada, no fue así. Mi guía me dijo, disculpa, como así, como diciendo, pues a lo mejor tú no, pero yo sí. Entonces dije, ok, deme la oportunidad y váyame y enséñeme. Me dijo, bueno, nomás me relajé, empecé a sentir las cartas, a manipularlas, las empecé a ver así de manera rápida y luego me empecé a poner más atención a unas que a otras. Y dije, pues va, ¿cómo voy a enseñarme a leer el tarot? Pues practicando, todo tiene que ver con prácticas. Esto que acaba de pasar es otra de las cosas bien comunes que sucede o que me ha pasado, que he descubierto que pasa con el tarot. Cuando tú quieres interactuarlo, eh, su lenguaje, uno, es diferente. A mí me ha pasado que yo cuando quiero leer el tarot, mi forma de hablar se vuelve incluso un poco como más introspectiva. He notado que el tarot te lleva a eso, a diferencia de las cartas españolas que te dicen las cosas un poco más coloquiales y te van diciendo, oh, mira, pasa esto, debes de hacer esto. Voy a poner algo para que quede más claro. Supongamos que una de mis consultantes resulta ser que sí tiene algún tipo de trabajo energético en su contra. Entonces la baraja española me dice, ok, el trabajo está así, así, puede ser por esta persona o hay varias involucradas, las características son tales, ok, corte A. Si yo estoy leyendo el tarot y veo, me dicen, sí, hay un trabajo energético, me empiezan a dar como malas causas primordiales a nivel emocional del por qué se hizo y cuál es la causa derivada de eso, pero desde un lenguaje como muy respetuoso, yendo más al interior y al hacer una reflexión del por qué sucedió eso. Aquí te pueden decir, esta persona lo hizo porque te tiene coraje por esto y por esto y por esto, porque pasó una situación en la que tú hiciste esto y lo tomó de esta parte. Acá el trato dice, sí, si hay este trabajo, lo vamos a quitar, hay una persona, sí, te da las características, pero te lleva mucho a la reflexión y al decir, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué debo de hacer yo? Sí, también como para quitarme eso que me está perjudicando, pero también qué hacer de manera interna yo para poder mejorar y que eso no me vuelva a suceder, entre comillas, porque ya iré explicando cómo es que se trabaja y cómo un trabajo energético funciona, por qué daña, por qué favorece, por qué en ciertas horas, ya lo iremos viendo, pero eso será en otro video. Aquí la intención nada más era introducirlos al del qué va a ir y obviamente explicarles un poquito del cómo se manejan los oráculos y obviamente presentarles de manera simbólica a la primera entidad que llegó a mí y que me hizo sentir que no estaba solo. Así que, bueno, ya lo iremos viendo. Para los que quizás se quedan con la duda y ibas a leer algo, nos ibas a mostrar, sí lo haré, pero serán otros videos, porque ahorita la intención fue de darles la introducción del cómo se trabajan o se manejan los diferentes oráculos. Mi intención también es irles dando como ciertas anécdotas que me han pasado y que las cuales yo tuve que investigar, hacer un análisis del por qué sucedieron, porque estoy seguro que se van a identificar con ellas. Y sí, no les quiero spoilear mucho, pero también les haré quizás algún tipo de lecturas, pero obviamente yo siempre, como lo menciono, pido permiso. Y en este caso me dijeron sí, pero te vamos a dar como tú espéranos y el momento va a ser y la vas a hacer la tirada como nosotros te digamos, porque al parecer como que no va dirigido tanto a los horóscopos, por lo que sentí así, porque yo honestamente dije, bueno, va, empiezo a leer horóscopos, pero me dijeron, no, tú no, si lo quieres hacer lo harás más adelante, pero ahorita te vas a enfocar en esto. Entonces fue de un ok, porque parte del inicio de esto, debo aceptar lo que fue una idea que tuve hace 2 o 3 años y apenas me animé.
¿Por qué? Porque había miedos, había inseguridades del qué va a pasar, qué van a decir, qué es lo que tengo que hacer, porque nada más tenía la idea, pero no tenía algo concreto de decir, este es mi proceso y esto va a ser lo que yo quiero ofrecer al que me vaya a observar. Entonces, lo aclaro nuevamente, ya para finalizar este videíto. La intención de este canal es que tú que estás ahí viéndome, número uno, entiendas quizás un poco más de los procesos que nos llevan a nosotros a decir, esto es un trabajo de brujería, esta es una entidad, esto es una creencia, una deidad o lo que tú quieras, pero qué hay detrás del proceso y por qué suceden las cosas. Ya les expliqué ahorita un poco del por qué y cómo llega la información para nosotros leer. Ya les expliqué un poco el cómo es el proceso de curado, de depuración, para crear un ambiente propicio para lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que aquellos que están interesados o que sienten esa necesidad o siempre han querido tomar un mazo y no saben cómo, al menos ya tengan una guía de por dónde irse. Ya les estaré dando tips de cómo aumentar nuestra percepción para poder hacer que esto sea más fluido, pero vuelvo a lo mismo, también quiero quitar como muchos tabús o muchas ideas que quizás están fundadas en, honestamente, discúlpenme la palabra, ignorancia. Que les digo discúlpenme porque la mayoría de nosotros creemos que esa palabra, uy, Dios mío, soy ignorante. Todos lo somos, ¿verdad? Yo creo que más bien aquí nos tendríamos que medir en qué ignoramos o cuánto ignoramos menos de todo aquello que está para aprender. Entonces no se lo tomen a pecho, todos somos ignorantes porque todos desconocemos, porque todos necesitamos y debemos seguir aprendiendo. Yo hoy por hoy, que les mencioné que desde pequeño me pasaban cosas hasta el día de hoy y que llevo, les digo que en promedio unos 13 años más o menos, o poquito más, ya dedicándome a esto, sigo aprendiendo. Yo no puedo cerrarme al decir, ya lo sé, ya sé cómo trabajar esto, ya sé cómo trabajar lo otro, porque incluso me ha pasado que nuevas energías siguen llegando, nuevas formas de trabajar la energía me siguen enseñando y demostrando, y que a su vez me van haciendo entender todas estas ramificaciones que iremos viendo. ¿Por qué? Porque en pocas palabras yo trabajo magia del caos, lo que se denomina como magia del caos, y magia ritual. Ya les iré explicando un poco desde mi práctica cómo es todo, cada una de ellas. Pero dentro de la magia ritual hay un sinfín de ramificaciones que podemos explicar de manera sencilla qué es la magia o esta corriente que es la yoruba o que se conoce comúnmente como santería, la magia vudú, la magia de los seres féricos, uh, las magias de culto como pueden ser ya con la Santa Muerte, que pueden ser con demonología, que pueden ser con angelología, que pueden irse o nos podemos ir a los colores, que en este caso la magia verde o la que se conoce comúnmente, que va más arraigada a la magia ya sea druida o wicca, que la magia verde básicamente es con los elementos más enfocados a lo que son los de la tierra, que son con hierbas y todo lo que pueda derivarse o transformarse para hacer algo en específico. También obviamente vamos a hablar de los eh, de entidades que quizás aparentemente están contrapuestas. Ya les iré explicando desde mi praxis, como se los menciono, que sí, que no, y cómo yo he entendido el proceso cuando veo ciertas informaciones. ¿De acuerdo? Así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si llegaste al final del video, espero que te haya gustado. Es mi primer video, es la primera vez que me grabo, entonces, bueno, espero ir mejorando también para que tú puedas tener como un producto de calidad, porque al final de cuentas también mi intención es que te la pases bien,
que tus dudas queden, vamos a decir que aclaradas lo mejor que se puedan, porque honestamente esto es muy complejo. Y también, ¿por qué no? Pues reírte y divertirte de las anécdotas que pueda llegarte a contar que he vivido de manera propia. Y también, si quieres enviar las tuyas, y yo con mucho gusto podré analizar los comentarios después para quizás si surge un tema o una duda al respecto, yo poderlas aclarar, obviamente, si tengo la facultad de hacerlo. Cuando algo no lo sepa, ténganlo por seguro que se los diré abiertamente o les diré, yo creo por esta situación que podría ser esto, pero lo investigamos. ¿Por qué? Por dos razones. Vuelvo a lo mismo, nadie lo sabe todo. Y creo que estamos bien mal acostumbrados al creer que cuando aceptamos que no conocemos algo del todo o no lo dominamos, uy, Dios mío, queda en evidencia. Creo que hay que aprender a reconocernos a nosotros mismos como seres que podemos seguir evolucionando, que eso es lo más importante en este plano eh, terrenal y tridimensional que tenemos. Hay que aceptar que podemos mejorar, hay que aceptar que no lo sabemos todo, hay que aceptar que hay ocasiones en las que yo pasa alguna situación y no le encuentro el sentido. Ya que la termines, por eso les digo, muy importante siempre analizar nuestra práctica, en lo que sea que te dediques, ¿eh? Porque yo sé que tú aparte allá afuera, si te gusta este mundo, a final de cuentas tú tienes un día a día allá afuera y lo tienes que cumplir, tienes que hacer tus actividades. Ya les iré diciendo técnicas para seguir en conexión, pero a final de cuentas también yo tengo otras actividades, me dedico a otras cosas y no ando por la vida con mis trajes rituales. Ya los iré quizás mostrando la capita que uso cuando tengo que trabajar. Ahorita mi intención incluso de estar así, de no traer ahorita mis protecciones, es porque quiero proyectar que sigo siendo un humano con situaciones que tengo que seguir trabajando en mí, en mi familia, en mi contexto, en mi día a día, y que no puedo andar todo el día con mis protecciones, con mis reliquias. Esta es como una imagen de decir, hey, no todo es como tan culto y místico como se debe de realizar. Porque quizás con el último mensaje que me quiero despedir es el hecho de que tú cuando te acostumbras mucho a utilizar magia ritual y crees o le das la potestad y la virtud de que este oráculo lo necesitas sí o sí porque si no, no vas a saber, híjole, hay un problema ahí que tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié me dijeron, si tú te dedicas al mundo esotérico, tienes que escoger una entidad y con esa te debes de dirigir, porque son celosas. Porque si no están acostumbrados a trabajar únicamente con ellos, después te cobran. Son cosas que iremos hablando y cosas y situaciones que iremos analizando. Y como les menciono, no es así, ¿va? Muchas de las energías, y por eso las muestro aquí, algunas que se pueden, otras que están fuera de cuadro, pero yo trabajo muchas ramificaciones de la magia. Me enseñaron a trabajar con la magia, o bueno, ellos no lo nombran tanto como magia, dentro de esta religión yoruba, pero me enseñaron quiénes, bueno, ya se los iré platicando, pero el asunto es que yo puedo trabajar magia, lo que comúnmente se conoce santería, vudú, con ángeles, con arcángeles, todo eso que tiene que estar dentro de la angelología. Ya les iré platicando porque hay muchas tabúes todavía al respecto del otro lado oscuro de la demonología. Y también les iré mencionando cómo ha sido mi experiencia con estas energías y entidades. Con el culto de la Santa Muerte, no sé si ya lo mencioné, perdón. Pero el asunto es que todo es lo mismo. He trabajado y he tenido la fortuna también de conocer el chamanismo, eh, de estar, de observar, de analizar. Tengo guías espirituales que no están en este plano físico, que también son chamanes.
Ya les iré platicando de estas energías, cómo se ven, cómo trabajan, porque les vuelvo y les menciono, todo es energía. La única diferencia es que yo cuando trabajo magia salomónica, cuando trabajo alejandrina, cuando trabajo, por ejemplo, druida, wicca, cuando trabajo el vudú, cuando trabajo la yoruba, cuando trabajo con la Santa Muerte, cuando trabajo con ángeles, cuando trabajo magia egipcia, tienen un lenguaje particular de dirigirse a ti y de interactuar y de irte llevando conforme el ritual. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿va? Entonces quédense con eso y bueno, espero estar grabando pronto eh, nuevos videos que les vayan ayudando y que les sirva para ir conociendo un poquito más, porque parte de este proyecto que me impulsó una de las energías a decir, hey, ya, vas, es porque creo que tengo un mensaje un tanto diferente y quizás no sé si diferente, pero un mensaje que sé que va a llegar a cierta comunidad porque me lo aseguran. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto se tarde y no sé cuánta sea la comunidad, pero yo sé que los que vayan llegando es porque les va a ayudar esto a sentirse número uno no solos, porque es algo que puede llegar a suceder, a que no estás quedando loquito, aunque haya explicaciones psicológicas que te lo expliquen. Y sí, también he leído psicología, no soy un experto, pero tengo que leer de muchas cosas para poder entender el por qué y darle una explicación. Y van a ver que las explicaciones que les dé no les van a sonar descabelladas. Bueno, pues muchas gracias por llegar al final del video. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, amor y miel para todos. Espero que hayan disfrutado de su canal Café y Cosmos Entre Dimensiones. Grabo este video adicional ya que tuve algunas dificultades con el micrófono, se le terminó la batería, pero aquí estamos. Un fuerte beso, abrazo, saludos y muchas gracias.